Eran las 10:30 horas de este 21 de octubre de 1969. El sector campesino realizaba un acto político ante el monumento erigido a don Emiliano Zapata por el rumbo de Huipulco. El dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Augusto Gómez Villanueva, destapa al hombre. El licenciado Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, es nominado por el sector agrario precandidato del PRI a la presidencia de la República. A punto de llegar al centenario de su vida, Luis Echeverría sigue siendo recordado como el hombre fuerte del Estado, el hombre de las polémicas, de los enfrentamientos, pero principalmente es recordado por la matanza del 2 de octubre y el halconazo de 1971, el hombre de la frase arriba y adelante. Las metas que persigue la Revolución Mexicana son irrenunciables. Si nuestro régimen no actuara con mayor vigor en contra de tendencias estructurales que propician el desequilibrio y la injusticia, terminaría perdiendo su autoridad moral y su razón histórica. La residencia de la familia Echeverría siempre estaba rodeada de gente, de reporteros. Las crónicas de la época relataban que los domingos siempre había reuniones con distinguidos comensales. Esa era la casa del expresidente en San Jerónimo. Heraldo Televisión visitó esa casa ubicada en la calle de Magnolias y se veía desolada, con poco movimiento. Solo algunos trabajadores y mensajeros entraban y salían. En su cumpleaños ya no hay celebraciones como en el pasado. Un pasado que quizás aún lo persigue. En el pasado inmediato, estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Su mandato estuvo marcado por el movimiento estudiantil del 68. En 1971 se le responsabilizó del llamado halconazo, de la guerra sucia, del golpe de Estado al diario Excelsior. En el año 2000 se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con el objetivo de saber la verdad de crímenes y violaciones de los años 60 a los 80. De estas investigaciones, el expresidente Luis Echeverría fue condenado a prisión domiciliaria, pero fue exonerado en el año 2009. El 17 de enero, Luis Echeverría Álvarez cumplió 98 años de edad y es el expresidente más longevo de México. Que luchen para que no vuelva a pasar lo que pasó en América del Sur, en Chile, en Argentina, en Uruguay, lo que pasó aquí en México. Oscar Vargas, Heraldo Media Group. ¡Preparen! ¿Esos son Lucas? Sí. ¿Verás? No. ¡Apunten! Yo tengo una última voluntad. Que fusilen primero a este. ¡Fuego! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Dije viva México! Claro que introdujimos medidas como privatizaciones para obtener recursos y realizar programas sociales sin déficit fiscal. Claro que desregulamos una economía en la cual hasta la producción de cerillos estaba sobreregulada por el Estado por llegar a los excesos. Claro que establecimos la autonomía del Banco Central. ¿Por qué? Pues para quitarle al presidente de la República la facultad de imprimir billetes por su orden y a discreción. Mi administración trabajó bajo el principio del liberalismo social, que es una corriente de pensamiento y acción enraizada en la historia de México y que enfatizaba, sí, estas medidas para darles eficiencia al mercado y también evitar los abusos del Estado, pero en la cual el pueblo dejaba de ser objeto y se convertía en sujeto de su propia transformación. Las privatizaciones bancarias implementadas por usted no fueron el antecedente que permitió la extranjerización. Es claro que la extranjerización vino después, pero no fue
lo que hizo posible que se fuera en ese camino? No tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué privatizamos los bancos? Mire, cuando yo asumí la responsabilidad de la presidencia de la República, el mayor honor al que como mexicano podía aspirar, el país estaba en una situación social muy delicada. Había requerido durante los años 80 de un gran ajuste frente a los excesos de endeudamiento de los 70, y ese ajuste había tenido una repercusión en una baja sensible en los niveles de vida de la población. Pues aplicamos una expresión de sabiduría popular. Los bienes son para remediar los males. Teníamos un Estado con muchas propiedades y un pueblo lleno de necesidades. Pues procedimos mediante subasta pública a privatizar esos bienes. ¿Y qué hicimos con los recursos? En lugar de canalizarlos a un gasto permanente, que eran recursos de una sola vez, los utilizamos para pagar la deuda pública, la redujimos, abatimos el servicio de la deuda y con eso pudimos duplicar el gasto social sin déficit fiscal. Ese fue el sentido de las privatizaciones. Todo por subasta pública y todo registrado y rindiéndole cuentas al Congreso de la Unión. Una vez que se hizo eso, y ahí entraron los bancos, lo que vino después de la crisis de 1995, cuyo causante más importante fue el aumento terrible de las tasas de interés en México, que ahora sabemos por una investigación del Senado de la República, que fue una decisión impuesta desde el exterior. Ese aumento de las tasas de interés quebró a cantidad de familias. Usted está muy joven, pero a lo mejor en el seno familiar recuerda que en 95, si habían solicitado un crédito para comprar un automóvil, un refrigerador, la casa, o para ampliar la pequeña empresa familiar y generar más empleos, de repente, en lugar de pagar 7% de interés al año, la tasa de interés explotó a 100%. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos, los particulares y los del gobierno, todos los bancos. ¿Y qué sucedió? Que se consideró, de acuerdo a este documento del Senado, que la solución era entregárselos a los extranjeros, y los entregaron sin subasta pública y sin rendir cuentas al Congreso. Pero lo más grave es que entregaron el sistema de pagos del país. ¿Y hoy qué sucede? Estos bancos son sucursales de una matriz fuera. Nada más que cuando se entregaron, se dijo, es que los de fuera sí van a tener el dinero y la fortaleza para que no vuelvan a tener problemas. Y ahora resulta que las matrices andan quebrando. Entonces, ¿qué están haciendo? Le están exigiendo a las subsidiarias que les remitan las utilidades para salir de su problema en su país de origen. En Estados Unidos, en España, en otros lados. Y entonces, lo que deberían de ser recursos para financiar a los mexicanos, en realidad están siendo para resolverle a la matriz su problema por la quiebra o la situación difícil en la que están. Nos quedamos en el peor de los mundos posibles, sin bancos mexicanos y sin crédito para los mexicanos. Por eso los senadores llaman un error de proporciones históricas. ¿Se va a echar de enemigos a los banqueros con presencia en México, ¿no? Pues con que no me cancelen mi cuenta de cheques voy a quedar muy reconocido. Pero no se trata de enemistarlos a ellos. Las matrices hicieron lo que más les convenía y actuaron con racionalidad económica. Eso hay que reconocerse. El error fue nuestro, no de ellos. No, este es un tema de la mayor importancia para el desarrollo de México. Tenemos una bajísima penetración financiera, un costo altísimo del financiamiento, y entonces se abre la economía, hay que competir por los proyectos que hay, pues los que vienen de fuera vienen con el financiamiento de sus matrices mucho más barato, y aquí sin financiamiento y además caro. ¿Se da usted cuenta del problema en el que estamos? Por eso es que es un tema de la mayor relevancia y de alguna manera tendrá que abordarse en el futuro. No es estar en contra de la presencia de bancos extranjeros en México, al contrario, nosotros los permitimos. Durante el proceso de privatización, de lo que se trataba es que no se quedaran con el sistema bancario mexicano. ¿Cuáles son los candados para no permitir esto? Más que candados, a mí me parece que lo que se requiere es atender este documento del Senado, la reflexión a la que invita, y en relación a eso, hacer las propuestas y los señalamientos que sean conducentes. ¿Qué propondría usted? Pues yo creo que hay que ver cómo se logra que el sistema de pagos vuelva a estar en manos de mexicanos. Eso me parece que es indispensable. I'm too sexy for my shirt, too sexy
Señor presidente, muchas gracias por su tiempo para Telemundo. Una visita que, como usted dijo ayer, generó mucho debate, pero sus frutos, los frutos de esta visita, ¿son suficientes para callar a los críticos de ella? ¿Valió la pena este encuentro con el presidente Trump? Sí, creo que fue una visita importante, sobre todo porque apostamos a las buenas relaciones, a no pelearnos, a buscar coincidencias y impulsar la cooperación para el desarrollo, no solo de México y de Estados Unidos, también de Canadá. Es la integración de América del Norte para que nuestra región deje de ser deficitaria, es decir, que se pueda producir en México, en Canadá, en Estados Unidos, lo que consumimos. Es una de las regiones con más potencial económico en el mundo y de eso se trató la reunión del día de ayer. Y quedó muy patente en los discursos, se dijeron amigos incluso, presidente, sí. Y en esta amistad que ustedes tienen, usted ha abogado por la imagen de los mexicanos, sabemos lo que él ha dicho en el pasado de nosotros. Sí, pero no hay nada fijo. Siempre se evoluciona. La política tiene que ver con las circunstancias y la política también es tiempo. Política es tiempo. En un momento el presidente Trump tenía una visión sobre los paisanos mexicanos. Yo en su tiempo también cuestioné ese pensamiento, esa forma de trato, ¿no?, hacia nuestros compatriotas. Pero ya es distinto. O sea, han pasado los años, hemos tenido un buen entendimiento, él ha cambiado completamente su discurso. Ayer podía yo, y lo dije, sobre todo en la cena, suscribir sus palabras porque fue un discurso de reconocimiento a lo que los mexicanos han aportado al desarrollo de esta gran nación. Había muchos migrantes felices de que usted estuviera ahí, se quedaron con ganas de verlo, de darle propuestas, incluso muchos de ellos, y otros también que manifiestan preocupación por el rumbo del país. ¿Qué le dice a esos dos grupos de migrantes que se manifestaron ayer frente a la Casa Blanca? Que a los migrantes mexicanos y a los migrantes de todo el mundo, nosotros les tenemos un profundo respeto, y a nuestros paisanos los consideramos héroes, son héroes vivientes, porque se tuvieron que salir del país por falta de oportunidades de trabajo y arriesgando todo, se vinieron acá y han salido adelante, y ahora como paradoja y como bendición, ellos envían remesas a nuestro país del orden de 35,000 millones de dólares al año. Entonces, es una fuente de ingresos, la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país en circunstancias como las de ahora, con crisis económica. Ellos están contribuyendo al desarrollo del país de manera extraordinaria. Decirle a mis paisanos que pues no pude reunirme con ellos por la pandemia, por la sana distancia, pero además porque venía a encontrarme con el presidente Trump y que quería yo expresar mi sentimiento de que se les trate como ellos
merecen, como merecen mis paisanos, con mucha dignidad. ¿Invitó a Trump a México? ¿Le gustaría que el presidente Trump fuera a México? Ahora no, porque ya después de esta reunión, pues aquí vienen ya las elecciones, creo que en un mes van a comenzar elecciones abiertas después de las convenciones de los partidos, y ya no podríamos hacerlo. Pero vamos a esperar los resultados. Tampoco en eso nosotros nos metemos, ese es un asunto que tienen que decidir los estadounidenses. Lo que sí puedo comentar es que es muy buena la relación con el presidente Trump y, como lo dije ayer, nos ha dado trato de amigos, no de vecinos distantes. ¿Usted regresa satisfecho, presidente? Se lo pregunto porque hasta ahora no había querido salir del país y esto significa que usted está ahora abierto a ampliar su agenda internacional, a salir más, a hacer giras internacionales incluso. Pues no tanto, porque yo sostengo que la mejor política exterior es la interior. Si estamos bien en México, nos van a respetar afuera. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero esta visita era necesaria, muy importante, sobre todo por la pandemia que precipitó la crisis económica mundial, y nosotros necesitamos, tanto Estados Unidos como México y todos los países, reactivar pronto nuestras economías. Entonces, la entrada en vigor del nuevo tratado es una gran oportunidad.